Continuamos con Café Ejecutivo Radio. Mi compañero Federico Castillo aquí está listo. Gracias Lorena, un placer que me acompañes como cada viernes hasta las 10 de la mañana ofreciéndoles este contenido que hemos preparado con mucho amor, con mucho esfuerzo para que ustedes puedan edificarse con relación a los temas relacionados al mundo de la economía, las finanzas, la tecnología y los negocios. Como les decía antes de la publicidad, hoy tenemos un contenido bastante interesante y quiero recibir en nuestra sala de conversaciones, en nuestro segmento Panorama Financiero, a la distinguida amiga Germania Montaz, economista, exdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos, consultora, y justamente convoqué a Germania porque recientemente se lanzó una amnistía fiscal y ya nosotros hemos pasado el tránsito de varias amnistías fiscales por diferentes administraciones gubernamentales. Y queremos hablar un poco con Germania, perdón, sobre cuáles características posee esta nueva amnistía. Germania, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Federico. Placer acompañarte. De los últimos 20 años, por decirlo de una manera u otra, desde la crisis bancaria, financiera que tuvimos en 2003, ¿cuántas amnistías fiscales hemos tenido basado o sustentado en los ajustes fiscales que los gobiernos han tenido que hacer? Uy, deben ser como 4 o 5. 4, ¿eso es mucho para un periodo de 20 años? Bueno, lo de mucho o poco depende de los siguientes aspectos. Una amnistía fiscal es un perdón, exacto, ¿verdad? Y digamos tienen sentido de acuerdo a algunos, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, tú mencionaste la crisis. Bueno, una crisis bancaria requiere ingresos rápidamente. Claro. Un método es ese, es facilitar el recaudo. Bueno, hay un cambio de legislación brusco que cambia las reglas de juego bruscamente o de manera importante. Bueno, una amnistía fiscal tiene sentido. El caso de los comprobantes fiscales del 2005, por ejemplo. Exacto. Otra razón. Bueno, una ley como la ley esta contra el lavado de activos que surge y da pie a la, digamos, a la ley 45-20 que plantea una transparencia patrimonial y lo asocia a una amnistía porque hay un cambio radical en las reglas. Okay. O un cambio de gobierno que necesita, antes de hacer una reforma, algún dinero rápido que le dé holgura, pues ahí se justifica una reforma. Creo que en el 12 se hizo con el gobierno de Danilo Medina. En el 12 se hizo con el gobierno de... Y a principio de este gobierno también se hizo uno. Entonces, y con el tema COVID. Por eso, fíjate que todas tienen una razón. La que no tiene ninguna razón es esta. Okay. Por eso ahí se puede entender que es mucho o poco dependiendo del contexto. Hay que aclarar que esta ley no es solo una amnistía, sino que tiene otros elementos, igual que lo tuvo la anterior del 2020. Pero lo que siempre llama la atención es la parte de la amnistía fiscal. Ok. ¿Por qué no tiene sentido esta? Bueno, no estamos ahora mismo en una crisis económica. Ya lo del COVID fue 2020, 2021, es más, hasta 2022. Pero la propia ley la fueron extendiendo de alguna manera y todavía si tú ves los informes de recaudación del 2022, hablan de ingresos de la amnistía anterior. Pero ahora no. Ahora se supone que no hay ninguna razón particular. No estamos en una crisis, ya estamos en una época post-pandemia avanzada, no ha cambiado ninguna regla de juego, entonces no parecería lógico tan cercano. De hecho, siempre he dicho que si las amnistías fiscales se hacen sin un contexto, genera un efecto adverso. Porque la gente dice, yo espero 3 años una amnistía y no pago nada. De nuevo. Claro. Y entonces se convierte en una espiral. Se convierte, exactamente. El efecto es contrario. Exacto. En vez de tú promover el cumplimiento, pues sencillamente, y disuadir el incumplimiento, tú promueves el incumplimiento porque no tiene ningún riesgo cumplir. Se está graficado cómo se aumentaron, abro comillas, las recaudaciones a partir del 2020 con esa amnistía. Pero solo por efecto de la propia amnistía, no de efectos derivados, ¿verdad? Okay. O sea, no es que la amnistía generó un mayor cumplimiento, no, pero sí la DGI incluye en cada uno de sus reportes la cantidad de ingresos que recibió que se explican por la aplicación de la amnistía, eso sí.
¿Cuáles son entonces? No me recuerdo el número. Okay. ¿Cuáles son los elementos centrales de esta nueva amnistía? O sea, ¿qué busca? Okay. Claro, busca recaudar. Primero perdonar, segundo recaudar. Correcto. O sea, pero ¿cuáles son los elementos centrales? Bueno, básicamente lo que le atañe al público en general son dos capítulos de la ley, que tiene varios, ¿verdad? Hay uno solo para gobierno, para entidades de gobierno, eso no aplica, digamos. Otro solo para bancas de apuestas, de lotería, tampoco viene al caso esta vez. Y dos más. Uno, que se refiere a todas las deudas que se generaron posterior al año 2006, inclusive hasta 2022, y que se originan por una acción de fiscalización de la administración. A esa deuda se puede pagar el 70% del impuesto, o sea, hay un descuento de la parte impuesto, sin recargo, sin intereses. Esa es una facilidad bastante agresiva, digamos, que como un descuento del impuesto. La segunda facilidad es para cuando la deuda no procede de una acción de la administración, sino que procede de una declaración voluntaria o autoliquidación, por ejemplo, la que tú presentaste de renta y no tuviste los fondos suficientes para pagarlo o algo por el estilo. Esos se pagan sin recargos e intereses, solo el impuesto. Digamos, ese es con algunos detalles y alguna gente que no aplica, que digamos que el interesado lo puede incluso consultar en la DGI, el que está en una de esas condiciones, a ver en qué caso no está alcanzado. Pero es amplio el escenario de las personas que están alcanzadas por la ley. Y tiene otra parte, que es lo que llaman prescripción de oficio, que tiene su parte positiva y su parte negativa. Curioso, lo que están diciendo, todas las deudas del 2015, inclusive hacia atrás, la administración las considerará prescritas sin que el contribuyente haga la solicitud de la prescripción. Que es lo tradicional, lo que dice el Código Tributario, que el contribuyente puede, digamos, en cualquier momento hacer una solicitud de prescripción. Es como un amparo, es como someter un amparo. Bueno, es como decir, la prescripción es básicamente, bueno, el fisco ya no tiene derecho a ejercer sus mecanismos de cobranza sobre esa deuda. Eso es básicamente, concluyó el derecho de la administración, que son 5 años, pero se puede interrumpir o suspender por algunas características y extenderse, obviamente, un tiempo mayor. Pero una buena parte de deudas del 2015, obviamente, están prescritas porque han pasado 8 años. Exacto. Del 2015 hacia atrás. Estamos hablando de 2002, 2003, 2004, 2005, de cualquier... Aún más todavía. Entonces, lo que dice esto, yo, sin que tú me lo pidas, voy a hacer unas barridas tecnológicas que son reportería, ¿verdad? Y cada vez de que me salga en esa barrida que tú tienes una deuda 2015 hacia atrás, la borro. Exacto, la anulo, la borro. O sea, se anula sin notificar al contribuyente. Se le notifica al contribuyente, mira, tu deuda prescribió, la administración no te va a cobrar, fin de la deuda. Pero DGI tiene, vamos a decir, cuantificada todas esas deudas en monto, lo que representa para el fisco. La verdad no he visto el dato. Sí, claro que la tiene que tener, porque esa es su base de datos de cuentas por cobrar, digamos. Sí han hablado de que esperan una recaudación por la otra amnistía, por el otro que te comenté, de más o menos 6 mil millones de pesos. Eso es lo que comentó, creo que el ministro de Hacienda. Lo que sí es importante para la gente es que mire bien su caso, porque la DGI dio una oportunidad para decir, no, yo no quiero que tú me entres en esas barridas tecnológicas. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la ley, un párrafo, no me recuerdo bien, que dice que si tú tienes un saldo a tu favor y la discusión incluye en ese expediente que está ahí, en esa base de datos de la administración como pendiente de cobro, incluye un saldo a favor que tú has utilizado durante periodos posteriores, como dice la ley que puedes usar, sí. La administración puede también dar por eliminado el saldo y por tanto mandarte eventualmente, yo todavía no lo tengo muy claro, a corregir declaraciones hacia futuro donde tú has usado un saldo que se origina en uno de esos periodos que entiende la administración que está prescrito. O sea, tiene sus periquitos, por decirlo de alguna manera sencilla, y es importante que la gente que esté interesada pues pregunte a su asesor, que le explique un poco el mecanismo en este caso de prescripción y si le afecta que consideren prescrito su expediente. Ya como lo has explicado, Germania, las amnistías surgen a raíz de contextos y de situaciones, son un derivado de, es una consecuencia de. Ahora, mucha gente dice
piensa y comenta que también tiene que ver con el nivel de ineficiencia recaudatoria del aparato estatal, del fisco dominicano. ¿Qué hay que hacer para no tener tantas amnistías? Por ejemplo, tú acabas de decir que la de ahora es innecesaria, porque tenemos recaudaciones, no estamos en una crisis, o sea, tenemos más de 27 mil millones de dólares tomados prestados, o sea, hay muchos elementos que no dan pie a una amnistía. Mira, no hay una receta, ¿no? El que te diga, mira, bueno, lo que hay que hacer es esto, 1, 2, 3, 4 y resolvió el problema. Depende mucho de la situación. No es lo mismo una administración tributaria en el 2009 con una crisis internacional o en el 2020 con una crisis de pandemia que ir sobre crecimiento como en el 2007, por ejemplo. Un año, muchas recaudaciones, mucho crecimiento económico, todo muy bien. O depende, ¿verdad? O años donde el petróleo tiene un precio muy bajo o donde el petróleo tiene un precio muy alto. El tema fiscal no es tan sencillo, no hay recetas. Y de hecho, la mayoría de los errores se cometen cuando viene alguien con una receta, la pone y dice esto es lo que hay que hacer. Ya, y todo solucionado. Casi siempre es falso. El tema es que las administraciones tributarias requieren consistencia en el tiempo, así como requiere cualquier entidad privada, por ejemplo. Claro. Si un banco cada 3, 4 años cambia el criterio de aplicación de un sistema tributario, pues obviamente el contribuyente cambiará el criterio en función de la administración y entiende o no la señal en función de su conveniencia. Entonces, cada administración busca mejorar. Lo que pasa es que la ruptura del criterio en el tiempo provoca también algunos problemas de gestión, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, definir un plan de mediano y largo plazo, porque la evasión no se controla por decreto. Tú no dices, a partir de mañana no hay evasión. Sí, la evasión va a bajar de 30 a 10. No hay forma, porque primero es algo que está en la ley, que evasión es un incumplimiento de la ley, digamos. O sea, que en teoría es ilegal. Y la ilusión también. Bueno, la ilusión no es un delito, ni mucho menos, pero bueno, lo que quiero decir es que eso no se corrige porque yo soy más guapo o porque yo saqué un decreto, nada de eso lo corrige, sino se corrige con medidas consistentes en el tiempo, medidas que se vayan adoptando a las realidades económicas. Una medida muy buena en el 2005 posiblemente ahora no funciona. ¿Por qué? Porque la realidad económica es distinta, claro. El nivel de informalidad es distinta, la penetración de la tecnología es distinta. En el 2005 nadie vendía nada por una publicación en una red social, en Instagram. Apenas habían pasarelas de pago. Apenas no había. No había. Entonces tú no puedes comparar el sistema tributario o el conjunto de medidas para gestionar el sistema tributario que en el 2005 funcionaba con el que 2005, 2006, 2007, 2010, cualquier, 2018, 12, yo pongo cualquier fecha, claro. ¿Verdad? Con el que puede funcionar ahora. Entonces, no hay una receta. Y mucha gente dice, la cantidad de figuras impositivas, o sea, de impuestos diversos durante el mes para los empresarios, para el MIPYME, no tanto así quizás para el profesional independiente que tiene quizás pocas obligaciones mensuales. ¿Tú consideras que eso también impide la formalización, fomenta la evasión, el no retorno efectivo en servicios básicos a través de los recaudos de impuestos? Nosotros tenemos supuestamente baja tasa, una baja presión tributaria de un 14-15% en la economía. Hay que hacer una reestructuración del código tributario dominicano. Mira, yo creo que el impacto de la tecnología debería aportar a disminuir los costos de recaudación para los contribuyentes. Vamos a explicar eso. Costos de recaudación para el contribuyente. ¿Qué quiere decir? El costo de cumplimiento para el contribuyente, el costo de recaudación para la administración. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el costo en que incurre un contribuyente para formalizarse y cumplir, el costo administrativo, el costo de tener un contador, el de tener aplicaciones, el de llevar 19.430 reportes, el de acordarse de 20 fechas, eso en teoría la tecnología debería reducir. Claro. De hecho, la factura electrónica apunta un poco para esa vía. Bueno, si tú tienes factura electrónica te ahorra todo este tipo de cosas. Sin embargo, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer para aligerar la carga.
hay estudios que dicen que cuando la carga del pequeño o la carga en que incurre el pequeño para cumplir se convierte en un disuasivo de cumplimiento y adicionalmente agrava la falta de equidad, ¿verdad? Porque para el grande eso es un costo irrelevante, pero para el pequeño es alto. Entonces está claro que sí, que se requiere reformar, más que el sistema tributario per se, que también necesita reformas, la forma de gestionar el cumplimiento. Que a la administración le cueste menos y que a las personas le cuesten menos. Claro. A veces da igual recaudar trimestral que recaudar mensual para un segmento que aporta una parte muy pequeña, muy minúscula, respecto al total que requiere el Estado para agilizarse. Y en el caso del ITEVIS, que es un impuesto que está orientado al consumo, ¿tú eres partícipe o no de una tasa plana, aumentar la base o qué hay que hacer con relación al ITEVIS? Porque incluso hay negocios que te dicen, mira, el ITEVIS no es mío, el ITEVIS es del Estado. Yo te negocio cualquier cosa, pero no te puedo quitar el ITEVIS. Y es una realidad. Así es. Porque el que te dice, quítame el ITEVIS, está evadiendo su responsabilidad como consumidor. Claro, y el que le dice que lo haga está realmente evadiendo también. Claro. Pero bueno, el ITEVIS, ¿qué tiene exento el ITEVIS? Bueno, vamos por partes. La mitad de las exenciones de lo que le denominan gasto fiscal, antes le decían sacrificio fiscal, que no son más que una estimación de lo que el Estado deja de recaudar por tener exenciones. Eso, la mitad corresponde a exenciones relacionadas con el ITEVIS. De esa mitad, la mitad son alimentos. La otra alimentos, digamos alimentos, salud, educación, energía eléctrica. Cuando la gente dice, vamos a reducir las exenciones y ampliar la base, a veces no está claro que de lo que estamos hablando de arroz, habichuela, energía eléctrica, salud, educación, y dice lo que hay que hacer es bajar la tasa y generalizarlo. Sí, pero cuando tú hablas de generalizarlo, tú estás hablando del arroz, de la habichuela, de la salud, de la educación. Y eso, en mi opinión, en República Dominicana todavía es inviable. La otra mitad se refiere a exenciones, digamos, por leyes de incentivo, el sector turístico, cine, zona fronteriza y todo lo demás. Yo creo que la tasa, cada vez que tú bajas a un punto de ITEVIS, posiblemente se pierde, como está a la base, 9,000 millones de pesos. O sea, tú dices, ya no es 18, es 17, como estamos, y puede perder 9,000, 10,000 millones de pesos. Así como está. El gobierno deja de percibir esos 9,000 millones. Más o menos. Pero, si yo voy ampliando ¿y eso la no base, incentiva más el consumo? Lo que pasa es que no necesariamente, porque depende del producto. Por ejemplo, bueno, sí, va a depender el quintil de la población. Porque si tú bajas un 1% de ITEVIS y el arroz no está grabado, el del primer quintil lo que consume es mucho arroz. Y además por la elasticidad de los productos. No es lo mismo quitarle ITEVIS a la cerveza que quitárselo a los espaguetis. No, los espaguetis están exentos a un producto alimentario, pero transformado a nivel industrial. Eso, o sea que todo depende. Lo que yo creo que, yo soy de la que cree que no se puede bajar mucho. Quizá un punto más. Porque cada vez que tú bajas pierde 9, entonces tienes que buscar en esa canasta de exento que entra para que te dé los 9. Tú dices, ok, va a aumentar el consumo, pero el consumo no aumenta mañana. No. Entonces, si tú lo que estás buscando es recaudar, tú tienes que hacer un mix entre tasa, productos exentos que se incorporan, mejora en la administración. Vuelvo y digo, las recetas no existen en impuestos. Claro, hay mejores prácticas. Tú le dices a una persona, a un chileno, y te dice, no, grábalo todo y ya, y baja la tasa. Sí, porque son realidades económicas diferentes. Absolutamente. Sin embargo, tú dices que yo de mañana voy a grabar tal cosa. Perfecto, ve, cóbralo. Tú lo grabaste, pero ¿quién va y se lo cobra? ¿Cómo tú logras que un colmado facture? ITEVIS, eso es inviable. Tú tienes que buscar otro mecanismo de recaudación que no sea decir que esos productos del colmado están grabados. Entonces, en realidades diferentes, a veces las recetas no funcionan. ¿Hay que grabar más cosas? Sí. Hay que mejorar la forma en que las exenciones se otorgan a sectores particulares de ITEVIS que generan una distorsión enorme. Por ejemplo,
Si yo compro cemento para hacer la verja de mi casa, voy a la ferretería y pago ITEVIS, ¿correcto? Si lo compras tú también. Sí. Ahora, si lo compra un constructor para hacer un hotel en el marco... El mismo cemento. El mismito cemento, en el marco de una ley de incentivo, con Fotur, la conoce la gente, ese no paga ITEVIS. Entonces, fíjate cómo para la administración tributaria saber qué cemento se vendió a Germania o a Federico y cuál se vendió al ingeniero ABC que está construyendo para el hotel tal, un hotel, pero que también construye un edificio de apartamentos. Imagínate tú controlar semejante cosa. O sea, que es muy... Fíjate que no es que estamos cuestionando la exención per se, no, sino el mecanismo que se ha vuelto aquí normal de dar exenciones. Exacto. Que si lo compras tú, está exento, pero si lo compro yo, está grabado. Exacto. Y regularmente el consumidor final no hace una declaración de ITEVIS para compensar, simplemente claro, lo deja y ya eso es un tema muy particular. Finalmente, retomando el dato que diste, que según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, estima que con la amnistía se van a recaudar 6.000 millones de... Por la parte de la ley que corresponde a la amnistía. Recuerdo haber escuchado ese dato, que ellos esperan más o menos ¿Qué esa significa cantidad. Eso dentro de las finanzas públicas, o sea, dentro de la recaudación? Nada, para que tú tengas idea, la recaudación estimada ¿cómo se llama? Del gobierno, los ingresos estimados son ¿cómo se llama? Un billón. Un billón. Claro, sí. Este año, eso es lo que se espera. Un billón. O sea que eso viene siendo sacarle un vaso de agua a un océano. Claro. O sea, no es que tú estás hablando de que voy a recaudar un punto del PIB. Que son... O sea, que la amnistía la amnistía tiene más una vocación populista de gestión. Quizá puede, digamos lo que... De imagen pública gubernamental que efectividad. Yo no estoy segura. Puede ser que ellos estén convencidos, primero, de que la recaudación va a ser más, y segundo, de que no están en capacidad de gestionar esa gran cantidad de deuda acumulada y prefieren estos mecanismos para reducir la cantidad de deudas que quedan por cobrar y mejorar el cobro para ese grupo y cobrar fácilmente otro grupo. Puede ser eso también. Puede decir, bueno, la verdad yo no tengo capacidad de este año cobrar eso y yo necesito ahora que me entre algo de dinero, pues bueno, doy una amnistía, cobro algo, reduzco el stock de deuda, por tanto me puedo enfocar mejor a cobrar eso, quién sabe. Claro. Hay muchísimas razones para hacerla. Traigo dinero del futuro al presente. Exacto. Con esa amnistía. Porque, claro, y algo es algo, porque son 6.000 millones de pesos de todas maneras. Sí, ese es el presupuesto de varios ministerios. O sea, que hay que verlo por ahí y venimos en un año electoral. Hay que verlo por ahí. Y venimos en un año electoral que se va a gastar dinero, o sea, para montar las elecciones, o sea, muchas cosas. Germania, gracias. Siempre. Gracias por estas orientaciones. Espero tenerte pronto porque hay muchos temas, el tema de la factura electrónica. Creo que hay una resolución que DGI está implementando del cobro del 1%, 1 punto y algo, a las transacciones que realizan trabajadores independientes, los pagos. O sea, hay muchas cosas que al final de cuentas yo creo que llevan como un poco de confusión a la gente. O sea, más impuestos, pero quizás es lo mismo que esté en la ley. Cobrado de otra manera. Exacto, cobrándolo de otra manera. Bueno, la economista Germania Montaz nos ha orientado sobre el tema de la amnistía fiscal más reciente que ha dispuesto el gobierno de la República Dominicana. La publicidad no se espera, pero tenemos un cierre especial con el auspicio de SPN Software en gestión laboral. Ya volvemos.